Hacerse preguntas es una característica exclusivamente humana. Nos hacemos preguntas sobre lo inmediato, sobre fines, causas, sucesos que están a nuestro alcance, que forman parte de nuestra experiencia habitual. Pero también nos hacemos preguntas, aunque no sea con la misma frecuencia, que van a lo hondo, a lo profundo. Nos hacemos preguntas que podríamos calificar de últimas. Por ejemplo, nos hacemos preguntas por lo que existe y nos hacemos preguntas por lo que nos pasa. Como digo, en un nivel que trasciende a la experiencia inmediata. Y así, la razón con la que me pregunto por lo que existe, y la razón y conciencia por la que me pregunto por lo que me pasa, exigen una respuesta que afecta a la pregunta por el fundamento y el sentido de la existencia. Estas cuestiones no son simplemente una experiencia, podríamos decir, subjetiva o particular o cultural, sino que las encontramos en los filósofos. Por ejemplo, la famosa pregunta del filósofo Heidegger: ¿por qué el ser y no más bien la nada? Una pregunta metafísica radical, completamente puesta en razón, que cualquiera puede pensar y encontrar que hay ahí verdaderamente una cuestión que exige y que pide una respuesta. O en el orden de la conciencia, la pregunta con la que el filósofo francés Maurice Blondel comienza su obra más importante. Pregunta él: ¿tiene la vida humana un sentido y el hombre un destino? Pregunta por lo que existe, pregunta por lo que me pasa. Ahora nos fijamos en la segunda pregunta, en la pregunta por el sentido y el fundamento de la existencia. No tanto de la realidad, sino de la existencia. De la existencia que es siempre concreta. Podríamos decir, es mi existencia. Y de ella, de mi existencia, puedo dar cuenta por medio de razones y de testimonio. Y ambos son necesarias. Si quisiera dar cuenta de mi existencia solo por medio de razones, podría dar respuestas muy exactas, pero seguramente estaría de ellas ausente el palpitar de la existencia concreta. Si por el contrario diera testimonio de mi existencia, pero sin razones, correría el riesgo de expresar sobre todo una emoción sin más alcance que el del propio sujeto, por tanto sin valor, diríamos, intersubjetivo o universal. Es necesario prestar atención, aunque sea de un modo elemental, tanto a la metafísica como a la psicología que se abren a la trascendencia. Por tanto, nos hacemos preguntas por el sentido y el fundamento de la existencia. En el Concilio Vaticano II, del que este año celebramos los 50 años, encontramos un planteamiento exactamente de la cuestión del sentido de la existencia. Quizá por los años en los que se realizó el concilio, el comienzo de los años 60, los padres conciliares tenían ante los ojos posturas entonces muy difundidas como la del filósofo Jean-Paul Sartre, el filósofo y literato francés de gran conocimiento y difusión en aquellos años. Sartre, y de muy conocidos textos como el que voy a leer ahora, y leo, cito: «No tiene sentido que hayamos nacido, ni tiene sentido que hayamos de morir. Que uno se embriague o que llegue a caudillar pueblos, viene a ser lo mismo. El hombre es una pasión inútil, y el niño es un ser vomitado al mundo. Por eso la libertad es una condena». Las preguntas que, quizá, repito, teniendo como trasfondo pensamientos como el de Sartre y otros, especialmente del existencialismo,
que la pregunta, repito, que hacía el Concilio Vaticano II en ese contexto, se encuentran sobre todo en dos lugares. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 10, y en la Declaración sobre las religiones no cristianas, llamada Nostra Aetate, en el número 1. En Gaudium et Spes, número 10, leemos: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten cada día? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y en Nostra Aetate, la declaración Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas, sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, leemos, como las preguntas, se dice en el texto, que los hombres plantean a las religiones en general. Esas preguntas son: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿El bien y el pecado? ¿El origen y el fin del dolor? ¿El camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿La muerte? ¿El juicio? ¿La sanción después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia dónde nos dirigimos? Hasta ahí el texto de Nostra Aetate. Con esta serie de preguntas podemos entender que en el propio Concilio Vaticano II se hable del misterio del hombre. Indudablemente no tiene el mismo sentido que cuando se habla del misterio de Dios o del misterio de Jesucristo, pero se usa este término, el misterio del hombre, en el sentido también de enigma, en cuanto que la pregunta, el problema, decíamos, por el fundamento y el sentido, nunca tiene una respuesta que a todos satisfaga. Desde el punto de vista de la fe existe una respuesta, sin duda, pero no satisface a todos, concretamente a los que carecen de la fe. Y por tanto siempre hay zonas de sombra en las que la pregunta se puede plantear una y mil veces. Y en este sentido se habla también del misterio del hombre. En nuestro tiempo, y teniendo en cuenta también el contexto de la posmodernidad, es necesario darse cuenta de que la pregunta por el fundamento y el sentido constituye una verdadera rebelión frente a la propuesta posmoderna que prohíbe esa pregunta. ¿Por qué? Porque se parte de que en realidad lo sabemos todo. Esto que nos sorprende lo encontramos, es un ejemplo solamente, en el caso del escritor, filósofo italiano Paolo Flores d'Arcais, que ha escrito en diversos lugares y defiende la postura de que en el conocimiento no debemos partir del sé que no sé nada, solo sé que no sé nada del socrático, sino que en realidad nuestro punto de partida debe ser lo sabemos todo. Y esa es la consecuencia lógica de la concepción, de su concepción sobre la razón, la idea de razón que él plantea, que en definitiva, tal como la entiende, es razón lógica, empírica, científica, que solo reconoce validez a lo que procede de ciencia más lógica. De acuerdo con eso, no es de extrañar que Flores d'Arcais llegue a una conclusión como la siguiente, y leo: sobre la base, afirma, de reconstrucciones científicas extraordinariamente corroboradas, ya hemos obtenido respuestas a las grandes preguntas metafísicas del pasado. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y en cierto sentido incluso, ¿qué podemos esperar? Fin de la cita. Esta es la afirmación audaz, creo que inaceptable, de este autor, que nos dice que las grandes preguntas, la pregunta por el fundamento y el sentido, ya no se debe plantear más, porque ya lo sabemos.
Ya conocemos la respuesta. Y la respuesta es, en último término, podríamos decir, que nosotros somos descendientes de los simios, no hay ninguna finalidad en nuestra vida y acabaremos cuando lleguemos al término de nuestra vida con la muerte y ya no habrá más. Por tanto, lo sabemos todo porque la verdad, la única verdad aceptable en un planteamiento como el de este autor y otros autores, la única verdad aceptable es la de una verdad pequeña. Preguntar, por tanto, por el sentido y el fundamento de la vida supondría como un desafío a esta postura que desde luego no aceptaría de ningún modo que esa pregunta tuviera sentido, ni muchísimo menos. Esa verdad pequeña, en último término, se entiende por el contexto en el que se mueve, que es el del, una vez más, el relativismo, en el que se impide, no es posible, la permanencia en el ser de las cosas. Y todo se remite a instantes de valor. Ahora vale algo, esta es la verdad de este momento, y luego habrá otra, etc. Verdades siempre pequeñas y verdades que en realidad tampoco son ni siquiera verdades. Se pierde así la unidad y la continuidad de la existencia. Y el yo se convierte, podríamos decir, en muchos yo, en todos los que son sujetos de experiencias diversas y con frecuencia opuestas. Y adquiere como un sentido nuevo el suceso que nos narran también los evangelios del endemoniado, que cuando Jesús le pregunta, lo encontramos por ejemplo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 9, cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y esta explicación es como si se pudiera aplicar muchas veces al yo de tantas personas que, vertidas en momentos sucesivos sin unidad, son muchos. No se poseen verdaderamente a sí mismos, ni pueden tener conciencia de un sentido ni de un destino. Y a su vez, el rechazo de aceptar una pregunta de este tipo es esencialmente totalitaria. Porque si alguien, a la luz del planteamiento como el que he expuesto, si alguien pregunta algo porque no lo sabe, si alguien siguiera preguntando, yo quiero saber cuál es el sentido y fundamento de la existencia, podríamos decir que la policía del pensamiento le expulsará del mundo de la razón. Dirá que no es racional, que se mueve en otro ámbito y por tanto no se le dará entrada ni se le dejará que hable, que tenga voz en la discusión pública. El fundamento de la existencia, cuestión que nos estamos planteando, depende en realidad de la respuesta que se dé, de las respuestas que se den a tres cuestiones. En primer lugar, al origen del propio vivir. El de dónde vengo, de quién vengo. Al término, a que este vivir está abocado. ¿Qué pasa y qué sucede cuando todo termine? Porque a la luz de ese término también entiendo lo que le ha precedido. Entiendo mi vida también a la luz del término. ¿Qué pasa con la justicia e igualdad definitivas al final? Y finalmente, la pregunta por el fundamento de la existencia depende del valor que se reconoce al tiempo en que la existencia se despliega, es decir, a la libertad y a la historia. Por su parte, para formular el sentido de la vida, es preciso dar respuesta a tres aspectos, al menos tres, que afectan al sujeto en su unidad e integración. En primer lugar, en el nivel de la experiencia. ¿Cómo se entiende y qué sentido tiene la relación o colisión entre lo que somos, lo que tenemos y aquello que buscamos
y a lo que aspiramos. Es experiencia universal que no tenemos en eso armonía. No hay una armonía entre lo que somos, tenemos y aquello a lo que buscamos y aspiramos. Más bien, con frecuencia, parecen moverse en direcciones contrarias. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo afrontar, en segundo lugar, los desajustes interiores del hombre y su incidencia en la constitución moral de la persona? Por ejemplo, la relación entre la decisión y la ejecución. Decidir algo y llevarlo a cabo. ¿De qué modo tan cercano lo expresa San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, cuando dice: no comprendo mi proceder, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y eso se plantea para el apóstol como una situación difícil de asumir. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, la falta de armonía entre la decisión y la ejecución, lo que quiero hacer y la capacidad de hacerlo, lo que quiero hacer y no hago, lo que no quiero hacer y lo que hago. O también el choque entre lo sensible y lo racional, que posiblemente a nivel de pensamiento podemos entenderlo y reconocer la verdadera magnitud de las cosas y la jerarquía que deberían haber entre ellas. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo sensible tiene una fuerza que arrastra a lo racional? O, en otro nivel, la desproporción entre la energía de las facultades y de las pasiones que pueden llegar a trastornar a aquellas. ¿Cuántas veces es experiencia también común que las pasiones pues ocultan, hacen que la capacidad de percibir, de hacerse con la realidad, no sea en absoluto una tarea fácil ni alcanzable en todo momento? Y por último, en este orden de realidades o de desajustes interiores del hombre, la inadecuación entre el deseo fundamental, el deseo más allá de todos los deseos que todos tenemos, y los deseos concretos. ¿Con qué frecuencia sabemos que los deseos concretos realizados al final no están ni satisfacen el deseo fundamental de nuestra vida? Y por último, en este sentido de la vida, para el que es necesario responder algunos aspectos, he dicho en el nivel de la experiencia, la relación o colisión entre lo que somos, tenemos y buscamos, los desajustes interiores del hombre, y por último, repito, cómo integrar lo negativo, el sufrimiento. ¿Qué valor tiene el sufrimiento para el bien total de la persona? ¿O es algo solamente negativo? Esta es una pregunta a la que es preciso dar respuesta y que afecta fundamentalmente a la respuesta que demos en general sobre el sentido de la existencia. El pecado, la experiencia de lo que hacemos mal, el reconocimiento de lo que hemos hecho mal, el reconocimiento de la responsabilidad. También ahí la libertad que está en el trasfondo de todo esto. La experiencia y el reconocimiento, que son las condiciones para poder llegar al arrepentimiento verdadero. Esta es una cuestión que no es pequeña y que quizá se ha agravado también en nuestro tiempo, en el que la creciente autosuficiencia humana lleva o hace mucho más difícil el reconocimiento del propio pecado, de lo que uno hace mal, y lo hace él, y la posibilidad, por tanto, de cambiar, de convertirse. Y finalmente, entre lo negativo, entraría también la necesidad de integrar lo negativo, la posibilidad del perdón y de la restauración interior. Podríamos decir la esperanza, el tema de la esperanza. Uno de los
desafíos, sin duda, que nos encontramos, como ya dijo a final del siglo pasado el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio. Uno de los problemas fundamentales de nuestro tiempo, decía el Papa, es el problema de una desesperanza, la crisis de la esperanza. La posibilidad de que existe perdón y restauración, de que tenemos remedio y de que nuestra vida, a pesar de todo lo negativo que haya en ella, siempre tiene una finalidad que es el encuentro y la solución y la restauración interior por el amor de Dios. Me he referido antes a las preguntas que encontrábamos en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre el hombre. En este documento, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, tras esas preguntas que he leído y un cierto desarrollo de la antropología cristiana, el concilio considera la respuesta atea a esas preguntas sobre el fundamento o el sentido de la existencia. Una respuesta posible es la respuesta atea. No hay sentido ni tiene fundamento porque en último término no existe más que el hombre en su soledad cósmica. Pero inmediatamente después, en el propio documento, en la propia Constitución Pastoral, encontramos la respuesta cristiana. Es a partir del número 22 de Gaudium et Spes. Y esa respuesta es Cristo en el horizonte de Dios, por tanto como Dios, y en su plena existencia humana. Ese es el fundamento del humanismo cristiano. Cristo mismo, Dios y hombre. Quizá convenga observar dos niveles. En primer lugar, decimos Dios. Dios, previo a Cristo, ¿para qué? Para poder hablar de un humanismo que sea al menos teísta para quienes no conocen a Cristo, para quienes construyen su vida en referencia a lo único que conocen, que es a Dios. En este sentido, cuando la referencia es Dios, simplemente, Dios aparece como el horizonte de comprensión y fuente de sentido. ¿Por qué? Por ser fuente de verdad. Pero este Dios no es, como algunos han dicho, un Dios tapa agujeros. Es decir, Dios que aparece cuando hay un agujero, algo que no se explica en los hombres, y entonces vendría a decirse, no, pero eso que el hombre no se explica, eso lo explica la realidad de Dios. No sería un Dios tapa agujeros, sino Dios en su misterio, que envuelve y explica la realidad y al hombre. Por eso es tan importante una correcta comprensión de la creación y de la vocación del hombre a la comunión con Dios. Toda persona ha sido creada por amor. Y toda persona que viene a este mundo, todo hombre, está llamado a la comunión con Dios. Por eso, toda persona, todo hombre, tiene un fin último. Y la gloria de Dios no se construye con la pobreza de los hombres, sino al revés, con las famosas palabras de San Ireneo, un autor del siglo III, la gloria de Dios es que el hombre viva. En un segundo nivel tenemos a Cristo, Dios, para poder ofrecer un horizonte de respuesta a todos los hombres, a Dios tal como lo perciben en sus diversas tradiciones religiosas cuando son auténticas, y la respuesta, que es la respuesta cristiana, que es Cristo, la respuesta esperada. Cristo, mediador, clave de interpretación de la existencia humana, nuevo Adán, es la imagen bíblica para referirse al comienzo, donde todo comienza de nuevo en Cristo, todo recomienza después del pecado, hombre perfecto. El misterio del hombre, este es el texto muy conocido de Gaudium et Spes 22, el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y así, Cristo es modelo, camino,
Y Cristo es meta, verdad y vida. Cristo está en la historia y Cristo da sentido a la historia. En diciembre del 2012, el Papa Benedicto XVI se refería a la revelación de Dios en la historia y decía lo siguiente: la historia no es una simple sucesión de siglos, años y de días, sino es el tiempo de una presencia que da pleno sentido y la abre a una esperanza sólida. La historia es el tiempo de una presencia. Ese es el sentido de la historia. La historia está presidida por Cristo. Y así se lee también la historia de los hombres. El hombre no camina en la historia en soledad, sino camina sobre el modelo que es Cristo y hacia la meta que es Cristo, verdad y vida. Y así, en el misterio de Cristo, toda la realidad humana encuentra su explicación. El poder y la debilidad, la libertad, la restauración interior, el tiempo, el dolor y la muerte, las cosas, los demás, todo lo que constituye la experiencia humana. Todo encuentra su respuesta en Cristo. Y así podemos concluir que la respuesta a esa pregunta tan puesta en razón por el fundamento y el sentido de la existencia, la respuesta a esa pregunta fundamental la encontramos en Cristo. Cristo, que es el único nombre en el que podemos ser salvados.